¿Qué tal? Esta semana, como saben, es la de la vuelta al cole. Ayer veíamos muchas caras, niños muy sonrientes, con muchas ganas, pero a otros se les hace cuesta arriba, les cuesta, empiezan a pensar ya en los exámenes, en los agobios de los trabajos, y precisamente para estos últimos vamos a hacer una especie de batería de recomendaciones, algunas sugerencias para que al menos las primeras semanas sean algo más fáciles. César Lázaro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estupendamente viniendo aquí contigo a dar unas pautas a los padres para que la vuelta al cole sea lo más eficaz posible y que no haya muchos llantos ni muchas reticencias, porque es verdad que los niños se han acostumbrado después de este periodo estival de 2 meses y tal a unas rutinas y a unos horarios muy laxos, y de repente de la noche a la mañana casi que se encuentran con que hay que volver a madrugar, hay que acostarse temprano, el horario del comedor, el autobús, el venir, el ir, ahora empezamos que los deberes, ahora las actividades extraescolares. ¡Qué estrés! Efectivamente. Pero lo has dicho muy bien, porque es estrés, o sea, el estrés es una respuesta natural del organismo ante cambios que se producen. Ahora tengo que cambiar las rutinas y eso el cuerpo lo lleva mal, se tiene que readaptar, eso es estrés. Otra cosa sería que una vez que ya llevo una serie de días o de semanas, no me adapto y sigo teniendo una serie de pensamientos, angustia, tristeza, desesperación. Ahí hablaríamos ya más de ansiedad, que es algo a más largo término y que realmente necesitaría pues ya de la intervención de un profesional para dar unas pautas y ver dónde está el problema. Claro, pero el estrés es normal. De algo más serio. ¿Cómo se encuentra el punto intermedio, que siempre es lo complicado, en las vacaciones? Hay que disfrutar, evidentemente, hay que hacer otro tipo de actividades. Y claro, no dejar de lado pues, algunas pautas o, bueno, la lectura, evidentemente, siempre hay que tener libros. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cuál es el punto más acertado? Bueno, es difícil, o sea, ahora la vuelta de las vacaciones, donde a lo mejor no han estado haciendo absolutamente nada, sí. Retornar pues se hace complicado. Lo más recomendable y lo que siempre comentamos es recuperar las rutinas paulatinamente. No de la noche a la mañana, hoy te has acostado a las 12, mañana te tienes que acostar a las 7. No, porque eso va a ser un choque tan duro para el cuerpo que le va a costar muchísimo. Hay que hacerlo paulatinamente, hay que adaptarles a los horarios de levantarse, a los horarios de acostarse, a las rutinas de la alimentación, y a lo mejor si no han estado haciendo nada porque no lo han necesitado, porque han terminado el curso bien, pues a lo mejor hacer un poquito más de hincapié por las tardes para que vayan recuperando hábitos de leer, de escribir, de hacer una redacción, bueno, para ir adaptándoles poquito a poquito. Antes, cuando había más libros, porque ahora hay muchos centros que ya tienen la tablet, pero en los centros donde todavía hay libros, sobre todo en nuestra época, porque ahora con el tema de que los libros se van rotando, pues es difícil. Pero antes estaba el hacer suyo la agenda, hacer suyo los cuadernos, sí, los libros, los forramos, y eso era un paso de adaptación, de que el niño llegaba, veía lo que iba a ver este curso, le motivaba más, le motivaba menos, y bueno, era una forma de ir afrontando esa vuelta. A lo mejor ahora es un poco más complicado y hasta dentro de unas semanas no les dan los libros, pero bueno, ya tienen que ir esta semana comprando el material, que los profesores les van dando cola de pegar y tijeras y lápiz. Sí, siempre hace ilusión, ¿no? El olor también de todas estas cosas, ¿no? De los libros nuevos. Y centrarnos mucho, sobre todo, en el reencuentro con los compañeros, que yo creo que siempre es lo que más nos gusta. Sí, la relación social al final es una de las bases imprescindibles. Sí. Llegan las actividades extraescolares. ¿Eres fan de ellas? Muchos niños al final acaban con unas tardes interminables y muy complicadas también. Lo que empieza como ocio acaba mal. Es una pregunta maravillosa, y ahí hay que encontrar el equilibrio familiar, involucrar a toda la familia, porque es verdad que a lo mejor tenemos varios hijos, los padres que tienen que venir, que tienen que ir, que tienen que encontrar el horario, que tienen que encontrar un hueco ellos mismos para organizarlo, hay que organizar a toda la familia para llevar a uno, para llevar a otro. Entonces, si las actividades extraescolares suponen una carga descomunal para la familia, yo soy de la opinión que hay que no hacerlas. El inglés es lo que la mayoría de los padres buscan, porque a nivel escolar, yo la verdad es que aquí rompo una lanza por el nivel
de inglés en los centros públicos cada vez es más fuerte, cada vez acaban con mejor nivel. Son más los niños que conozco que no han ido a ninguna academia de inglés y que están sacando títulos oficiales, o que a lo mejor van a pequeños refuerzos, un intensivo para prepararse el examen concreto. Yo creo que ahí está el sistema funcionando bien y que el inglés va funcionando. Pero bueno, que si los padres lo consideran me parece adecuado. Un deporte, bueno, pues también normalmente el deporte escolar suele ser bastante reducido y hay muchos varones que a lo mejor quieren fútbol u otros deportes, las niñas que quieren otras actividades, está muy bien, pero ya digo, saturar las tardes, saturar toda la semana con varios hijos, corriendo los padres, involucrando a los tíos, a los abuelos, eso al final es un estrés que pasa factura y que los niños lo sufren a nivel académico. Merece más la pena coger y decir, mira, hasta el segundo trimestre no vamos a hacer nada, vamos a ver cómo comienzas el curso, vamos a ir poco a poco organizando las actividades, vemos lo que necesitas de verdad y ya luego te metemos. Pero es verdad que ahora es cuando hay que matricular a los niños, entonces es difícil encontrar el equilibrio, pero sobre todo encontrar el punto de decir, oye, si esto me está suponiendo más estrés, no es necesario, no es pero hay padres que lo llevan realmente mal, que les supone al final una losa muy importante. Es fácil llevarlo, 2, pero 3 ya se convierte en una un logística sinsentido al final, ¿no? Muy complicado. Muy complejo. El año pasado terminamos el curso hablando con los profesores sobre el manejo, al final, tanto de las tabletas como de los móviles, que se les estaba escapando de las manos. Al final no conseguían muchas veces atrapar su atención, ¿no? Y pensaban que pasaban demasiadas horas. Totalmente. Aquí, ¿qué consejo le damos a los padres? Ya deberíamos ir retirando o directamente no dándole los móviles a los niños hasta más edad. Personalmente, como psicólogo educativo, soy cada vez más consciente de que entregar esa herramienta a un niño que no tiene la capacidad cerebral cognitiva preparada es completamente contraproducente. Y a veces me han preguntado que a partir de qué edad, que cuántas horas. Yo sinceramente sería 0 uso antes de los 6 años, ¿vale? Porque el cerebro realmente ahí tiene una función muy importante que desarrollar basada en la psicomotricidad, y es todo lo contrario. O sea, la psicomotricidad empieza por un desarrollo de la motricidad gruesa que acaba en la motricidad fina. Ese estar con los deditos dándole a la pantalla no es en absoluto lo que necesita un niño. Necesita correr, necesita saltar, necesita caerse, hacer deporte, todo lo que es la psicomotricidad. Y a partir de determinado momento, 6 años o incluso un poco más, se les puede dejar como herramienta para ir buscando algún tipo de información, de dejarles, pues porque no podemos vetar, porque al final van a ser hombres cibernéticos y van a tener que vivir también en ese mundo tecnológico, pero ir pautando qué es lo que pueden ver, qué es lo que pueden hacer. Recomiendo encarecidísimamente no darles el YouTube abierto, sino el YouTube Kids, por ejemplo, donde tienen muy claro lo que pueden ver, no son vídeos con un contenido que no es adecuado para ellos, también hay que ver el historial, dónde entran, cómo entran, hay que entender que además determinadas aplicaciones tienen una edad mínima, 14 años, 13 años, 15 años, debemos, si esa es la edad mínima, estar de acuerdo con esa herramienta que nos está recomendando no dejar a nuestros hijos antes de esa edad, pues porque va a ser pernicioso para ellos, igual que no metemos a un niño a ver una película de 16 años cuando tiene 8. Claro. Es lo mismo. Que luego también salta, como pasó el año pasado, hace años, el juego del calamar, y todos los niños de 8 años... Lo habían visto. No, ahí tenemos que proteger la integridad psicológica de nuestros hijos, porque si eso te aparece violencia extrema, tal, 18 años, por algo será. No hay que decir, no, estos están equivocados, yo, mi hijo, no tengo problema, no. Y ahí merece la pena sentarnos con ellos, darles pautas de uso, y tenemos que ser ejemplo. Y decir, mira, yo ahora voy a leer, mira, yo ahora voy a cocinar, ahora voy a dejarme 5 minutos para efectivamente usar las redes sociales, porque también es algo que nos gusta, o voy a jugar online a un jueguecito, me parece fenomenal. Sí, de manera puntual. Pero luego hay otra vida muy amplia, donde practico deporte, aprendo idiomas, donde me desarrollo, donde trabajo, por supuesto, como adulto, y donde tú, como menor de edad, tienes que tener también la misma abanico de actividades.
y eso es muy importante que lo vayamos trabajando desde pequeñitos. Es curioso que hay padres que no dejan a sus hijos ver los informativos porque les parece que hay mucha agresividad, que son violentos, y luego claro, tienen YouTube absolutamente abierto, sin control, donde aquí ya lo que te puedas encontrar. Totalmente, y no podemos cerrarles el acceso porque al final van a acabar llegando, y porque además se van a informar a través de compañeros. Oye, ¿has visto tal? ¿Has visto cuál? Vamos a hacer el inciso en la pornografía, que cada vez acceden más pronto. Es bastante frecuente, tristemente, que a partir de los 8 años tengan acceso. ¿Qué imagen tan absolutamente enloquecida van a llevarse de lo que es pues, una relación social, sexual, completamente insana? No, tenemos que vetar, tenemos que hablar, tenemos que proteger, y yo siempre digo, igual que existen los videojuegos donde hay una edad marcada, el PEGI, o donde existe ese límite en las películas, en las series, Internet no tiene ese límite, lamentablemente está demasiado abierto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos confiar en que el niño no vaya a acabar entrando. El niño va a entrar, la niña va a entrar lamentablemente porque se va a confundir o porque alguien le va a comentar, oye, qué divertido tal. Pero tenemos que decirle, el responsable eres tú, para velar por tu integridad psicológica, por tu bienestar emocional, porque te vas a llevar una imagen errónea. Es como si estás viendo ciencia ficción y te crees que Superman efectivamente existe y decides saltar por la ventana. No, la vida no es eso, hay una serie de límites y esos tenemos que entenderlos. Esto es muy necesario porque al final, como dices, en las películas sí que aparece claramente, bueno, esto es un contenido violento, no apto para 12, 14, tal. Exacto. Y en YouTube, pues directamente... No. Es frecuentísimo, todos los años me encuentro a algún niño en la consulta que viene con la mamá, el papá, que el niño de repente se ha vuelto muy miedoso, no quiere ir al baño, algo está pasando. Cuando se queda conmigo le pregunto, oye, ¿en el colegio te han comentado alguna cosa de Anabel, la niña del baño? Se lo sabe todo. Tras. ¿Por qué? Porque algún otro niño, o bien con hermanos mayores, le han enseñado todo eso, o bien porque visitando vídeos en YouTube de repente le ha saltado el anuncio de It, de Anabel o de cualquiera de todas estas películas. El niño no lo sabe procesar, para él es real, porque hay que entender que la fantasía en determinadas edades es real, ya sea, bueno, pues todo lo que sabemos de esa ilusión, de que cuando llegan los Reyes Magos, todo esto, para él es completamente real, existe, y para él la niña del baño existe. Y tenemos que entender que el niño de repente no quiere ir al cuarto de baño. Y ahí hay que protegerle y ayudarles. ¿Cuáles son las principales dificultades del aprendizaje con las que se encuentran los profesores y también vosotros, los psicólogos? Totalmente. Bueno, pues es una de las consultas más típicas a nivel de consulta privada dentro de un gabinete psicopedagógico, porque son muy frecuentes. O sea, nos encontramos muchísimos niños y lamentablemente la educación pública a veces no es capaz de asumir todo ese volumen y solo se trabaja con niños con este tipo de problemas que son muy llamativos. Ojalá hubiese muchos más servicios a nivel público, por supuesto que sí. La parte privada va a seguir existiendo siempre, pero yo aquí rompo una lanza a favor de la educación pública. Debería de haber más educadores, más PT, más aulas de audición y lenguaje, más recursos. Ojalá los políticos lo lleven a cabo. Es un problema muy serio porque en las edades iniciales de la escolarización, cuando los niños tienen 6 años y van adquiriendo esas competencias lingüísticas de comunicación, existe por la estructura cerebral, por determinadas formas de organizarse el cerebro, pues chicos y chicas que tienen más dificultades a la hora de adquirir la lectura, la escritura y posteriormente las matemáticas. Y entonces hablamos lo que normalmente se llamaba de dislexia, disgrafía y discalculia. ¿Qué pasa? Que un niño que tiene un problema de dislexia, que ya digo, no es un problema de que no quiera, o de que sea vago, o de que no le hayan enseñado bien, que puede darse los 3 casos, pero es un niño que realmente se siente motivado hacia la lectura en un principio, pero que no es capaz de seguir el ritmo, se va quedando descolgado y llega un momento en que pues, la diferencia puede llegar a ser de 2 años en relación a su competencia. Un niño de 3º o 4º que está todavía en 1º o 2º. Claro, 2 años es mucho. Es muchísimo. Eso, a veces los padres se asustan cuando en 1º los compañeros ya están leyendo muy rápido y a él le está costando. Normalmente decimos que tranquilos, que hay que esperar hasta 2º, incluso hasta finales de 2º, pero que no pasa nada por hacer refuerzo.
O sea, no hay que decir, bueno, hasta segundo No, oye, pues hay que darle un plus, hay que darle un apoyo, hay que darle unas horas de invertir unos recursos para llevar a cabo ese apoyo educativo. Bueno, pero hasta cursos más elevados es más complicado hacer un diagnóstico como tal. Hay que apoyar, pero ¿qué desmotivación tan grande empieza a aparecer cuando el niño se da cuenta de que sus compañeros van avanzando a un ritmo y él se va quedando descolgado? Y muchas veces llegan los padres cuando ya es muy complicado recuperar el nivel, quinto, sexto o incluso ya en secundaria. La desmotivación es grandísima, las peleas domésticas son horribles, el niño tiene una sensación de frustración, una motivación mínima, una autoestima bajísima, se encuentra que no quiere estudiar y es pues un proceso clarísimo de fracaso escolar que muchas veces se podría haber resuelto sencillamente dando ese pequeño empujón, apoyo. Entendamos que es algo que seguramente va a tener toda la vida, pero que podemos aliviar. Claro que he trabajado. Y además, desde los centros educativos, aunque a lo mejor no lo hayan detectado, a través de un centro privado, se manda el informe, se habla con el tutor, con la orientadora, el orientador, el equipo, y se llega a acuerdos. Y la educación está perfectamente establecida. ¿Qué se le tiene que dar a ese tipo de chicos y chicas? Oye, pues darle un poquito más de tiempo en los exámenes, organizarlos el papel físicamente para que tenga una organización concreta, darles a lo mejor en momentos puntuales pues la posibilidad de que no solo respondan por escrito, sino también de manera oral, para conocer el contenido. Oye, a lo mejor le cuesta tanto escribirlo que el niño es muy parco en palabras. Todo esto está arreglado. Todo esto está perfectamente establecido en los protocolos educativos de la educación pública, está todo reconocido. Y a veces los padres, por vergüenza, por miedo, por no saber si realmente les van a tomar en serio, lo dejan pasar, muchas veces por consejos inapropiados, como esto se resuelve solo. No, no se resuelve solo. Lamentablemente tenemos que tener una actitud activa hacia ese tipo de problemas, hacia esas dificultades, tenemos que tomar las riendas y ahí, por ejemplo, volviendo a las extraescolares, me olvidaría totalmente de las extraescolares, me centraría en ese tipo de apoyo. En la necesidad real. Porque efectivamente, hombre, a no ser que queramos un gran deportista o un músico, tengamos un niño con unas capacidades innatas divinas que las vamos a potenciar, genial. Claro, y él quiera. Pero al final la mayoría de los niños necesitan el graduado escolar, tener el cuarto de la ESO aprobado. Si en primero, segundo y en toda la primaria estamos teniendo esos problemas, ese niño va a ser un problema o va a tener esos problemas toda la vida y al final abandonará. Se va a poner la etiqueta y ya no se la va a quitar en la vida, ¿no? Muy interesante este tema. Es cierto que hay que estar muy pendientes de los niños. Si tenemos buenos profesores, al menos que tengan, bueno, determinada intención, aunque medios, como dices, faltan y muchísimo, sí. Bueno, se podrá hacer una aproximación y, bueno, aunque desde la escuela pública no se puede hacer, bueno, también tenemos centros privados, con lo cual establecer también una estrategia, ¿no?, para que pueda ir alcanzando los retos necesarios. Centros privados psicológicos, luego existen también educativos. La oferta educativa es muy amplia, pero la educación pública de verdad que tiene una atención maravillosa y siempre decimos lo mismo, los niños van saliendo adelante gracias al trabajo de los maestros, no a las administraciones, que las administraciones ayudan. Sí, pero se quedan muy cortas. Pero son los maestros los que al final están al pie del cañón y, como bien dices, detectan estos casos y hablan con los padres inmediatamente, intentan sacarlos adelante, el trabajo es maravilloso, pero a veces se quedan sin recursos y, bueno, pues el apoyo externo está, así que también hay que tirar de él. César, me encanta que nos visites. Encantado. Volvemos a hablar pronto. Cuando queráis. Gracias. Recientemente la Clínica Bujinga celebraba su aniversario y ahora ha sido precisamente el colegio sueco el que suma 20 años de vida.
las dos somos directoras del colegio. Lo hemos dividido un poco en partes que yo me encargo más de los temas legales, los contratos, los empleados, y mi compañera se dedica más al tema de la educación. Hoy en día tenemos 200 alumnos más o menos y el colegio ha hecho un viaje muy grande durante estos 20 años, la verdad que sí. Empezó con poco alumnos, de 4 o 5 alumnos en el año 2003 y ahora ya estamos por encima de 200. Marbella es un referente en la excelencia académica. Prueba de ello es la celebración de este 20º aniversario de este maravilloso colegio sueco. En primer lugar, pues agradecerle la apuesta firme que hicieron en su día por Marbella, en la excelencia, en el compromiso, en los valores, y se está viendo cómo ha ido aumentando el número de alumnos, efectivamente, y creo que uno de los motivos fundamentales por el cual la población extranjera está aumentando tantísimo en los últimos años es la importante oferta académica internacional que Marbella tiene. Tenemos el colegio alemán, que yo creo que es de lo más antiguo, junto con el colegio Calpe, que ya no existe, ahora es el Laude, el colegio SWAM, el colegio francés también, que recientemente abrió sus puertas, colegio internacional, en fin, una variedad importante, una oferta importante que hace que se elija Marbella también como un referente académico a la hora de que los vecinos de otros países elijan nuestro lugar para residir. Hoy es un día del que estamos muy orgullosos porque el colegio cumple 20 años aquí en Marbella. Y ¿Cómo lo celebráis? Lo celebramos invitando a todos los padres y los niños, por supuesto. Y vamos a dar unos discursos hablando un poco sobre la historia del colegio y luego invitamos a todos a tomar una copa y unas tapas, y para los niños hemos preparado, allí en la pista de fútbol, hemos preparado juegos, castillos inflables y sí, actividades divertidas para ellos. Y queremos que vengan todos los padres y más personas que puedan ver el colegio. Normalmente el colegio está cerrado, no se puede ver, pero hoy abrimos las puertas y están todos bienvenidos. Empecé a los 3 añitos. Y de esa época no tengo muchos recuerdos, ya que era bastante pequeña, pero era mucho más pequeño el colegio, estaba en otro local y era muy familiar. Y lo que sí recuerdo es que de tanta mezcla de idiomas en mi casa, porque mis padres entre ellos hablan inglés, y entonces con mi madre español y con mi padre sueco, el sueco como que tardó en llegar, así que empecé al colegio y mis familiares me cuentan que decía que yo no quería ir al colegio, que hablaba muy raro todo el mundo. Y luego ya creciendo, pues te das cuenta de las varias culturas que hay, porque llega gente o española o sueca o muchos niños mezclados que vienen aquí a probar a vivir, porque al fin y al cabo Marbella es un sitio bastante internacional. Y lo malo es que venían para pasar un año, para ir al colegio un año y luego ya se iban, y entonces como que perdías amigos, pero a la vez ganabas como experiencias y ganabas habilidades sociales de poder hacerte amigo de todo el mundo básicamente. Este colegio trabaja mucho sobre reflexiones, tienes que aprender a reflexionar entre una asignatura y otra, que no se aprende de memoria, sino para una vida entera y larga. También el colegio presenta mucha seguridad, es un colegio pequeño, todo el mundo se conoce, los niños juegan entre sí, entre las edades. Es como una gran familia, para decirlo de otra manera. Los niños, al ser pequeños y casi solo suecos, aunque varios tienen un padre español, otro padre sueco, se ven también mucho en su tiempo libre, y eso hace que el ambiente aquí es como de gran familia. Pues yo soy profesora de primero de primaria este año y también doy clases de español.
a los niños más grandes. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el colegio? Hoy llevo desde 2017 trabajando aquí, sí. ¿Y qué te hizo venirte para acá? Para este? Bueno, es que claro, cuando tenía 20 años me fui a Suecia a vivir, tenía pareja y nos fuimos allí y allí estudié para profesora y empecé a trabajar allí. Entonces ya después, en 2017, decidí volver a mi tierra y conseguí trabajo aquí, en colegio sueco. La educación, al fin y al cabo, aprendes lo mismo, pero la forma de enseñanza es muy diferente. El sistema sueco, por lo menos el de este colegio, es muy de dejarte aprender y darte tu espacio. Y a eso me refiero a que está más en la práctica. Que si no entiendes algo tienes que buscar tú y ayudarte tú, y como que aún así los profesores siempre están ahí para ayudarte. El colegio español es más memorizar, y que me gusta mucho, la verdad, pero aún así creo que la enseñanza en práctica es bastante mejor. Al fin y al cabo se le queda más al niño. Vamos con otro evento, ya tenemos nuevo concierto de Marbella Calling de la Mesa Pop, que será el 30 de septiembre. Será en el mismo lugar que el año pasado y vamos a recuperar al gran Javier Ojeda, porque la pasada temporada al final no pudo ser, hubo mal tiempo y ahora sí que lo vamos a tener en Marbella. Vamos a saludar a Luis Vázquez, que es el presidente de la Mesa Pop. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por y la a invitación. Sandra Pedraja, que es vocal también de la asociación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, supongo que muy satisfechos, ¿no?, de volver a retomar esta iniciativa, que al final lo que pretende es de alguna manera fomentar, ¿no?, que las bandas locales puedan actuar, se puedan dar a conocer, algunas de ellas incluso que no han tenido la ocasión de poder actuar, acompañando precisamente al cabeza de cartel, ¿no? Exactamente, la idea un poco es impulsar lo que es todas las bandas que pertenecen a la asociación y todas las que quieran pertenecer, que aún no están las puertas abiertas, ¿no? Y un poco eso, impulsar precisamente esa creatividad, ese trabajo que hacen en el local de ensayo, sacarlo y que tenga visibilidad, ¿no? Y qué mejor que con un festival donde tengamos unos cabezas de cartel ya reconocidos, como en este caso, como bien has mencionado, Javier Ojeda, que el año pasado no pudo actuar porque al final ya del día empezó a caer esa gota que después se convirtió en una lluvia y tal, y no se pudo retomar ya entonces la actuación, ¿no? Entonces este año, digamos que por un lado y por otro nos quitamos esa espinita, ¿no? Y estará Javier Ojeda, también vendrá Sarriá, que es otra banda también malagueña. Este año va a ser un cartel malagueño totalmente, porque las otras tres bandas son de aquí de Marbella. Y Sarriá también es una banda que está teniendo un recorrido bastante interesante de dónde viene y a dónde van. Precisamente lo que están haciendo está muy bien, vamos. Marbella Calling lo hacéis con el apoyo del Ayuntamiento, en este caso con la Delegación de Fiestas, Parque de la Constitución. Bueno, Javier Ojeda, vamos a decir que va a ser un gran concierto, esto ya lo sabemos, es un showman nato, un showman espectacular. Javier no puede ir a ningún sitio, incluso cuando no actúa, en el que no cante. Si hay alguien cantando, al final se sube al escenario y el espectáculo está asegurado. Con respecto a la evolución del Marbella Calling, os tengo que comentar, que ya lo he comentado varias veces con Luis, que le vuelvo a repetir la pregunta, porque hay veces que no me lo creo, porque la verdad que ha sido un verano para mí de festivales, no he parado de estar en todos los eventos que he podido musicales de la costa, y no había una sola noche no se me acercara alguien de un grupo y me preguntara, pero Sandra, ¿cómo podemos tocar en Marbella Calling? ¿Vale? Era una pregunta que me repetían y me hacía mucha ilusión, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues tenéis que pertenecer a la asociación. Y entonces yo al día siguiente, Luis, entonces, ¿tienen que ser de Marbella? ¿Tienen que ser de la costa? Y él me volvía a decir, sí, cualquier banda que quiera pertenecer a la asociación. Entonces, ¿tienen que ser de Marbella? No, puede ser abierto a la participación de todos. Totalmente. De hecho, la asociación está compuesta por bandas de Estepona, de San Pedro, de Benalmádena y, por supuesto, de Marbella también. Bandas Pero, locales está abierta, al final. la asociación está abierta.
lo que se trata es de exponer ese talento, ¿no? En general de la zona. Y a lo que decía Sandra, tengo que además que añadir, como sabe, este año el cartel ha salido por mediación de un concurso que hemos organizado, ¿no? Y cuando subimos las bases, incluso nos llegaron email de bandas que pensaban que era un concurso para participar. Oye, queremos participar, ¿qué hace falta? Decimos, no, perdona, es para el cartel. En este caso era artístico, además habéis contado con un jurado de excepción también, con grandes artistas de la zona. Sí, hemos contado con una... Bueno, intentamos hacer una comisión, un jurado, en este caso con 5 miembros, y compuesta pues precisamente, como decía, con gente de aquí, artistas muy reconocidos de aquí de Marbella, 2 de ellos como Pedro Molina y Paco Sanguino, que por supuesto tiene una exposición ahora en el Hotel Lima fantástica, que ahí estuve viéndola, preciosa. Estuvo también Joaquín Escriña, compañero vuestro de aquí de esta casa, como, bueno, pues como divulgador musical. Estuvo también José Manuel San Juan, que es un crítico y divulgador también de arte, en este caso, y un gran amigo nuestro de siempre, desde hace muchos años, que es Pepe Trueno, que es un gran frontman también, es músico, también colabora con muchos festivales y tal, y también accedió a participar como miembro del jurado. Sandra, ¿cómo se completa la oferta de este Marbella Calling el próximo 30 de septiembre? Porque no habrá solamente conciertos. No, por supuesto, pues el año pasado fue un éxito absoluto, la participación de las familias, pasar el día en el Parque de la Constitución es un enclave maravilloso, y entonces habrá talleres infantiles, mercadillo de artesanía, diferentes puestos que además estuvieron espectaculares. Yo cuando llegué allí, la pasada edición, es casi que no me lo creía. Casi me dejó el sueldo del mes porque había un montón de cosas que me gustaron muchísimo, o sea que había un nivel bastante alto y se completaba todo. Fue un día muy completo, ¿no? Porque no podías estar un rato, te ibas a visitar los puestecillos, que ibas al concierto, que comías, que bebías, que estabas con un montón de amigos que había allí reunidos, así que fue un día completo que esperamos que este año sea igual. A ver si tenemos la suerte de que el tiempo también respete, porque bueno, en los próximos días también esperamos algo de lluvia, así que bueno, ojalá se pueda celebrar bien. Celebrasteis también el Bernafest con Kiko Veneno. Y Verafauna, sí, efectivamente, fue un pasito más, ¿no?, para la asociación. Sí. Conseguir que una banda como Kiko Veneno y Verafauna, que es una apuesta alternativa de Kiko Veneno, que siendo una persona con esa trayectoria confía en unos chavales jóvenes, bueno, o y también una banda en vosotros también. Gracias. Kiko y la delegación y todo el mundo que nos está ayudando. Conjunto, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo la verdad que tengo que decir que pertenezco a, o sea, que es todo como muy democrático, discutimos, o sea, no discutimos, argumentamos todo, tomamos las decisiones conjuntas, la verdad que es muy bonito trabajar con ellos, estoy muy contenta. Bueno, os movéis en ese mundo, tenéis muy buenos contactos y esto al final, pues, bueno, siempre se agradece mucho, ¿no? Y lleváis poco tiempo realmente para las cosas que estáis haciendo, porque la Mesa Pop empezó, ¿cuánto? ¿Hace 2, 3 años? 2 años, prácticamente ahora se puede decir que desde que la constituimos. Y en ese tiempo, bueno, pues hemos ido, sobre todo eso, consolidando lo que es la propia asociación, ¿no? Que los propios socios tengan claro lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras aspiraciones, que no son, a ver si me entiende, no son de disparar muy alto, más bien raso, ¿no? Pero con buen pie, ¿no?, en todo caso. ¿En qué empiezan a notar los socios, las bandas? Como decía Sandra, la verdad que cada apuesta que hacemos es consensuada, o sea, intentamos que todos estemos de acuerdo o que propongamos qué queremos hacer, y entonces si hay 2 o 3 alternativas, votar por la que más nos apetece y tal, ¿no? Otra cosa también que ha quedado claro desde un principio es que hasta esta segunda edición del Marbella Calling y tercer evento junto con el Bernafest que organizamos, hemos intentado que pasen todas las bandas que pertenecen a la asociación. O sea, en principio pusimos como requisito, pues bueno, que se presentara quien quisiera la primera Marbella Calling, ¿no? Se hizo ese Marbella Calling, después vino Bernafest y pedimos que bueno, quien quería participar en el Bernafest que no haya estado en la anterior. Y entonces así lo hemos estado haciendo hasta esta segunda edición de Marbella Calling, donde ya todas las bandas
digamos que con este cartel ya hemos participado, ¿no? Entonces, a partir de ahora ya, bueno, cualquier evento que hagamos, pues libremente quien quiera participar que lo diga, y si hace falta ponerlo a concurso se pone, y si podemos participar todos, pues mejor. A mí hace poco por Instagram me escribió una artista bastante reconocida preguntándome ¿cómo puedo actuar en el Marbella Calling? Así que, bueno, está teniendo una repercusión bastante efectiva y está llegando a cada vez más sitios y más lugares, y entonces yo creo que esto es muy positivo para la asociación, el reconocimiento de las bandas, de los medios, y con el poquito tiempo que lleva. Es darle un peso al final, ¿no? Que se convierta en ese escaparate real, porque es cierto que cuando empiezas, bueno, todo se hace muy difícil. Has estado en muchos festivales, como has dicho antes, muchísimos, y algunos muy prestigiosos aquí, muy cerquita. ¡Qué suerte tenemos! Le he dicho a mi hijo, digo, pero por favor, ¿te das cuenta de la suerte que tienes? De vas a tener un festival con los primeros nombres de la escena musical mundial, y yo he tenido que estar viajando toda mi vida para ir a ver estos conciertos, y lo tienes a 20 minutos de casa. Sí, sí, es espectacular. Y luego el Canela Party, también tengo que hablar de este festival, porque para mí es uno de mis favoritos. Es una apuesta muy personal, con bandas que son no tan conocidas, o sea que es un lugar para descubrir música, y le felicito plenamente porque además te sientes como en familia allí. Es para enamorados de la música y lo hacen genial, fenomenal. ¿Hacia dónde crees que vas y cómo están comenzando las jóvenes bandas un poco? ¿Qué es lo que se está llevando? ¿Qué es lo que el público demanda? Bueno, aquí, por ejemplo, bandas de Málaga, tenemos algunas que son espectaculares, que en el Canela Party, una casera cabeza de cartel, que era Biznaga. Luego La Trinidad, que va a venir a la Marbella Pop, sí, una de mis bandas favoritas de Málaga, que estuvieron en la presentación el jueves pasado en el Hotel Lima, de la Marbella Pop. Así que, claro, todo esto que aquí ayuda a que haya un tejido cultural, a que se vaya fomentando, tienen festivales los mejores de España casi ya en tu casa, juegas en casa, y luego con estas iniciativas pues también le da pie a que puedan participar en festivales a conocer, y el año que viene pues bandas que actúan aquí pueden ser llamadas. A mí me han llamado del Brisa, por ejemplo, para preguntarme sobre bandas de Marbella. O sea, que se está haciendo como un circuito muy especial, y que es lo que nos faltaba para ser la comunidad que estamos, ¿no? Porque con tantas cosas, o sea, con tanto público... Sí, demandando precisamente ese contenido, ¿no? Que no hubiera oferta era extraño, ahora ya la tenemos. Qué bien, bueno, vosotros vais a ofrecer conciertos, pero queréis ir más allá, ¿no? Masterclass, en fin, os habéis propuesto más objetivos, bueno, de aprendizaje o de formación, ¿no? Exactamente, la idea también con la que parte la asociación fue esa, o sea, hicimos una especie de hoja de ruta donde pedimos a los asociados qué actividades quería que fuéramos haciendo. Entre ellas venían eso, las masterclass, charlas de personalidades de distintos campos, como puede ser de la comunicación, de la producción, de la composición, vamos, todas las actividades que se puedan exponer. Ya te digo que eso se convierte en hoja de ruta de la asociación, y intentamos, bueno, pues llevarlas para adelante, ¿no? Para que puedan tener acceso a esos contenidos, ¿no? Por otro lado, también intentamos desde la Mesa Pop que festivales como el que hemos creado hace un año, que ahora tenemos la segunda edición, el Marbella Calling, intentar consolidarlo también, ¿no? Intentar lo que se pueda convertir en una cita anual, ¿no? Y que se consolide, y que vayamos cada vez, si es posible, un poquito más, ¿no? También. Bueno, vamos a terminar de animar, ¿no? al público a que acuda a este festival, a que se sume, porque al final... Esto es lo que lleva, ¿no?, a seguir organizando, a cada vez darle pues mayor relevancia, ¿no?, mayor nivel. Tenemos a Javier Ojeda, que es, bueno, éxito seguro, cada vez que lo hemos visto en concierto. Bueno, es impresionante, es que no ha perdido nada de fuelle, nada. Pero es que él es así, te vas a tomar una tapa con él a las 12 de la mañana, a las 12 en una comida, es que él, es que lo lleva, es la energía que tiene. Pura. Pero yo lo entiendo, porque yo tengo esa energía que me la da la música, es que la música, no sé... la verdad que es como... Sí, pero hay grupos que a lo mejor pierden un poquito de frescura, o a lo mejor... Pero bueno, eso no es frescura, es la ilusión, y Javier tiene muchas ganas, mucha ilusión, la mujer tiene que a veces parar, no saques más discos, para ya, que no se ha desarrollado el anterior. Tan grandes, ¿no? Sí, es que tiene una energía muy bonita. No, pero fíjate, este verano teníamos aquí en Starlight a Iggy Pop, con que 70 y tantos años. Sí. Que fue maravilloso el concierto. Y figuras impresionantes. Y Cat Stevens, que ¿no? inauguró, también estuvo espectacular. Y que siguen al pie del cañón. No, si te fijas, últimamente en conciertos, en festivales, muchas viejas estrellas siguen ahí
Sí, estamos teniendo la suerte, ¿no? de recibir a esas grandes figuras que bueno, siguen, continúan. Además, siguen siendo, como ibas a decir, siguen siendo referentes, lo fueron en su juventud, pero es que hoy en día todavía dice uno, oh, macho, filmaba y en ahora. plena forma, ¿no? Forma. Impresionante. Sí. Bueno, pues esperamos mucho de vosotros, seguir escuchando también gracias. próximas citas, conciertos, eventos, así que bueno, estaremos muy pendientes. Muchas de gracias, vosotros. Eva, por acordarte de Gracias nosotros. por Muchas gracias, Luis y Sandra, hasta pronto. Muchas gracias. Pues de música vamos a pasar a hablar de literatura precisamente, porque vamos a hablar de un libro muy interesante que lleva por título Miss Dragón y que precisamente hace referencia a Dragón Rojo, que era un bar de travestis en Marbella en los años 50 y 60. Además hay que decir que era semiclandestino. Así que bueno, hay un periodista que ha estado pues investigando sobre este tema, afortunadamente, porque si no muchas veces estos temas quedan en el olvido. Y vamos a charlar un ratito con él. Miguel Ángel Parra, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el punto de partida no puede ser más llamativo, ¿no? Más interesante y que desconocemos aquí en Marbella incluso, ¿no? ¿Cómo diste con este tema? ¿Hola? ¿Miguel Ángel? No sé si me escuchas, me parece... No sé Perdón, si que se ha quedado por este lado. Ahora sí creo que me puedes escuchar. No, Miguel Ángel, te preguntaba que cómo diste con este tema, cómo ha sido para empezar a ir, bueno, haciendo entrevistas y de alguna manera consiguiendo información sobre el tema. Sí, pues mira, esta historia surge a raíz de un documental en el que yo participé como guionista el año pasado, aún no se ha estrenado, y bueno, yo me quedé con la sensación de que había cosas que contar, más de las que se contaban ahí. Yo había tenido la oportunidad de tirar de un hilo muy fino sobre esta historia que alguien nos había dicho. O sea, celebraba una fiesta en Marbella en los 60, en los 70, se llamaba Miss Dragón y era lo único que sabíamos, ¿no? Y a partir de ahí pues fui dando con personajes. Es curioso, ¿no? Como este documental, que tenía otros capítulos y otros temas de los que tratar, cada persona con la que me encontraba tenía una conexión directa con esto, ¿no? Es curioso porque además no hay nada publicado sobre Miss Dragón, sobre estas fiestas que se celebraban en el bar el Dragón Rojo, como tú has dicho, en San Pedro de Alcántara, pero nada, ni un artículo en prensa, nada que hiciera referencia a esto. Y bueno, tirando, como digo, de ese hilo, conseguí dar con algunos de los protagonistas que viven, gente que, bueno, el propio dueño del bar, se llama Paco Guerrero, algunas de las travestis que participaban en esas fiestas, como la Tanque y la Toñi, que allí son muy conocidas en Marbella, ¿no? O Remedios Nieto, que es una señora que participaba como jurado en esa fiesta y que siguen vivos y que me han dado, yo creo que la historia de mi vida, porque hemos tenido la oportunidad de rescatar, por un lado, una historia desconocida, incluso para los propios, y por otro lado, Hoy Miguel Ángel. de este país, de Andalucía, que ha sido también vital. Sí, bueno, ¿qué no daríamos por ver algunas de las imágenes, ¿no? de esas fiestas donde pasaban muchas cosas, donde fue el ejemplo, bueno, de libertad en un momento en el que precisamente no se podía manifestarse abiertamente sobre este y ningún tema, ¿no? Aquí participaba, bueno, podemos decir, gente de la alta... Tan pocas fotos. ¿Perdona? Que por eso hay tan pocas fotos, ¿no? Porque la gente estaba cometiendo un delito. Claro. Aunque sea tan duro decirlo, pero por la ley estaba prohibido, y entonces muy pocas fotos. De hecho, la Tanque y la Toñi tenían hace tiempo fotos, pero la han ido perdiendo, y yo he podido rescatar un fotograma ahí perdido y lo he incluido en el libro también, para que la gente se hiciera una idea de cómo era esa fiesta. Aquí participaba gente de la alta sociedad y gente del pueblo, que al final se mezclaban en estas fiestas, en estos encuentros. Sí, es curiosísimo. Yo creo que es una de las cosas que lo hace también diferente a otras historias, ¿no? Por ejemplo, allí es muy conocido, desde hace unos años se ha rescatado la historia del pasaje Begoña de Torremolinos, ¿no? Una zona con bares en la que, bueno, frecuentados por gente muy moderna, por personas de lo que ahora llamamos el colectivo LGTBI, ¿no? Personas homosexuales y transexuales de la época, en un aire de cierta tranquilidad, hasta que, bueno, la redada que ya se conoce. Esta historia de Miss Dragón comparte algunos puntos en común, como también una redada que hubo en el 73, pero digamos que tenía
era un ambiente un poco más doméstico, pues, de alguna manera más íntimo, más reducido, pero muy curioso porque fomentaba, por un lado, este espacio que decimos, el Bar Dragón Rojo, el propio encuentro entre personas homosexuales o transexuales, hombres que iban al encuentro con otro hombre o amigo a pasarlo bien, pero tenías la posibilidad de encontrarte eso, a tus amigos con los que pasar un sábado noche, pero también podías encontrarte artistas de la talla de Carmen Sevilla, que lo visitó, de Luis Mariano, Antonio el Bailarín, que frecuentaba mucho este bar, y a la misma vez la gente de la alta sociedad marbellí. ¿Por qué? Porque resulta que muchas de las personas que participaban o que visitaban este bar, que lo frecuentaban como clientes o como concursantes de estas fiestas de Midragón, trabajaban en casas de estas familias de la alta sociedad, ¿no? Entonces el mayordomo del conde Rudy, María Luisa de Prusia, por ejemplo, que se llamaba Matías, pues era uno de los clientes habituales del bar, concursó en esta fiesta de Midragón un par de ocasiones. La Tank, que trabajaba como también en la casa de Luis Oliver, el notario, pues también era una de los frecuentaba o visitaba de vez en cuando eso, y de hecho se presentó al concurso de Midragón y lo ganó en el año 67. Es decir, que se daban unas condiciones que no se dan en otro tipo de lugares por la propia especificidad de cómo era Marbella y el momento que se estaba viviendo en esa época, que era finales de los 60 y principios de los 70, con la eclosión del turismo, con la llegada por un lado del turismo nórdico, de la famosa sueca, y por otro lado también de la nobleza y la realeza que venían al calor del Marbella Club Hotel, y que propició un ambiente de modernidad que no había en otros sitios de España, ¿sabes? Dices en tu libro que este era un título muy codiciado, muchos querían al final conseguirlo, y tenía que ser cambiada la sede, bueno, pues para evitar que la policía finalmente pues evitara que se celebrara, ¿no? Y que las propietarias de las casas, bueno, de las grandes casas, ayudaban precisamente a estos empleados a que dieran lo mejor de ellos, ¿no? Con trajes incluso. Sí, esto me lo contaba Paco Guerrero, que es el dueño del bar, que ya tiene 84 años y tiene una vida además interesantísima, ¿no? Pero sí, se daban ese tipo de circunstancias curiosas, ¿no? Como que las propias señoras de la alta sociedad entendían que bueno, pues querían que ganara la persona que trabajaba para ellos, ¿no? En este concurso, y además les dejaban joyas o les dejaban trajes, ¿no? Entonces hay una cosa también muy tierna, ¿no? De cómo por personas que huyeron seguramente de sus casas y de su familia, buscando un ambiente más tolerante y más abierto en la Costa del Sol, una manera de rehacer su vida, pues encontraron otras familias, ¿no? En esta y en otras personas. Yo creo un poco va también eso, de eso va también un poco Midragón, ¿no? El protagonista principal, la trama principal, por decirlo de alguna manera, es ficticia. Todo lo que la rodea, todos los escenarios, el resto de personajes, sí son reales, pero al fin y al cabo se trata de un viaje de alguien en busca de una familia elegida, impulsado o al revés, expulsado por su propia familia, ¿no? Que no acepta su condición homosexual, y entonces encuentra en la Tanque, en la Toñi, en este universo de Midragón y la Costa del Sol, encuentra a la familia que finalmente lo acoge, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? El microclima real que hay en Marbella también lo había a nivel afectivo, por decirlo de una manera, ¿no? Había mucha gente que encontró ahí un reducto, o un refugio, o un oasis, ¿no? En el que poder vivir como realmente era, y realmente fueron unos privilegiados muchos de ellos, porque eso no era lo común, y ese microclima de tolerancia de Marbella pues propició que algunos pudieran vivir con cierta tranquilidad. A mí me lo decían la Tanque y la Toñi, ¿no? Que ellos, bueno, problemas, aparte de esa redada del 73, pocos más. Es decir, que ellos encontraron en Marbella pues lo que andaban buscando finalmente, ¿no? El calorcito, pero también el calorcito del corazón, ¿no? De alguien de gente que te trata bien y te convierte en uno más del pueblo, y por eso te apoyan y te sientes querido, ¿no?
Qué contraste, como dices, entre esa España negra y lo que sucedía ahí, ¿no? Aunque la Tanque y la Toñi, como dices también, bueno, como has contado, no le daban importancia realmente, no lo consideraban como algo reivindicativo, sino bueno, algo que había pasado en un momento determinado y bueno, ellos se jugaron la vida porque bueno, muchos fueron a prisión precisamente, ¿no? Por manifestarse. Sí, antes me preguntabas por lo del cambio de lugar del bar. Esto era una clave muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cierta tranquilidad por parte incluso de la policía que les dejaba quedarse en el bar hasta una determinada hora, pero el pacto era que a partir de tal hora, a las 2, las 3 de la mañana, ya no tenía que haber nadie allí, por eso se podían estar tranquilamente porque sabía que no lo iban a perseguir ni a arrestar ni nada de eso. ¿Qué pasa? Que muchas veces en el concurso de Miss Dragón, que se celebraba siempre en el día de San Pedro de Alcántara, el 19 de octubre, a veces se filtraba que se había realizado esa fiesta y en algún medio de comunicación, algún periódico local, incluso se publicaba el nombre del ganador, de la ganadora en este caso, y eso pues, a determinadas personas no les gustó. Es decir, una cosa es que os dejemos, entre comillas, ¿no? Os dejemos hacer esto y no nos metamos por medio. Otra cosa es que un poco nos ponga la cara colorada en el sentido de que esto legalmente no se puede y no hagáis público que esto está ocurriendo, porque si no los que quedamos mal somos la Guardia Civil, la policía y todo eso. Entonces, por ese motivo, según me cuentan a mí las personas que estaban allí, el dueño del bar, Paco Guerrero, decidió ir cambiando cada año de sede. Solo les daba el nombre del lugar a las personas que iban a participar, al jurado y a los clientes más habituales. No se la quería jugar, pero es verdad que dice lo que tú dices de que la Tanque y la Toñi no le daban importancia a estas fiestas. Yo les preguntaba y me decían, bueno, es que para nosotros nosotros no estábamos haciendo nada extraordinario, eran unas fiestas, eran pasárnoslo bien y yo, aunque ahora en el imaginario nuestro pueda parecer una fiesta como en Marbella, tú dices fiesta de Marbella y automáticamente glamour y todo eso, yo creo que dista mucho de lo que en principio nosotros pensaríamos, que era una fiesta en la parte de atrás de la casa de Paco Guerrero, donde vive actualmente. O sea, yo me lo enseñó, me dijo, mira, esta habitación y esta habitación eran antes el bar, aquí tenía un banco de obra, aquí estaba la barra. Es decir, que aquello era como yo creo que las antiguas cuadras de la casa y que bueno, pues las puso muy bonitas porque le gustaba mucho eso y le puso un ambiente así chinesco, por eso se llamaba el dragón rojo, un tono así oriental, pero en realidad aquello de fiesta de Marbella, de glamour, yo creo que tenía poco, era un punto de encuentro, un bar para tomar algo, con poca música, en la zona en la que estaba la casa, antes estaba más las afueras del pueblo y aquello era una cosa, por eso semi-clandestina. Pero ellos no le dan importancia y yo creo que era necesario contar la historia para poner en valor la valentía y el carácter de pioneros también de estas personas que se jugaron la libertad y en algunos casos se podían haber jugado hasta la vida, ¿no? Por eso. Pues Ángel, bueno, es apasionante la historia que cuentas en Miss Dragón. Presentarás pronto el libro aquí en Marbella, ¿no? Pues sí, ya me han invitado del ayuntamiento el día 6 de octubre. Todavía no sé el sitio, no me lo han confirmado, pero el 6 de octubre la estamos presentando en Marbella y el 7 con toda probabilidad en Málaga capital. Bueno, pues será una oportunidad para seguir conociendo anécdotas, historias de este bar que desde luego, bueno, dio mucho de qué hablar y supuso también, bueno, en ese momento un aliento, ¿no?, hacia lo que, pues, poco después además, se podría conseguir. Permíteme que diga una cosita, y es que es muy importante que estamos a tiempo de poner en valor lo que hicieron estas personas, porque afortunadamente algunas de ellas todavía están con nosotros. Entonces, muchas veces esto se hace a toro pasado o las personas ya han fallecido. Entonces, yo creo que es la oportunidad de que bueno, pues darle nuestro particular aplauso a esos valientes, a esas personas que vivieron marginadas, reprimidas y represaliadas por el régimen y que bueno, que a día de hoy pues merecen que le digamos ole, lo valientes que fuisteis, y aquí está nuestro reconocimiento como sociedad, porque contribuyeron de alguna manera a que nuestro país fuese un poquito más abierto y más permisivo y más plural. Pues este reconocimiento y recuerdo para ellos. Gracias, un saludo. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Nos vamos a marchar a publicidad y volvemos. Hasta ahora.